Hace tiempo, un empresario me dijo algo que cambió mi forma de entender las empresas y ver los negocios. Además, yo era bastante joven y me dijo, Álvaro, un empleado tiene que generarte el doble de lo que cuesta, como mínimo. Y no es porque seas un explotador, que ahora está un poco en boca de todos, ¿no? Sino porque si no es así, en el momento en que ese empleado se pone enfermo o le ocurre cualquier otra cosa, en ese área estás perdiendo dinero. Y hoy quiero llevar esa lógica mucho más lejos de lo que os esperáis. Bienvenidos, bienvenidas a Afilados, el podcast donde las verdades que nadie quiere decirte son exactamente las verdades que necesitas oír. Y para eso estamos nosotros hoy aquí. Hoy hablaremos de métricas, de por qué lo que no se mide se deteriora. Y esto lo vamos a aplicar tanto a tu empresa, a tus relaciones y a tu familia. Entonces, yo sé que esto va a sonar frío, va a sonar calculador, ¿no? Va a sonar que estamos quitándole emoción a las cosas, pero vamos a defender justamente lo contrario. Vamos a defender que medir bien es la forma más honesta y más cuidadosa de cuidar lo que nos importa. Entonces, vamos a hablar de las empresas, ¿no? Al final, las empresas las llevan los humanos. Y eso tiene una consecuencia inevitable, que es que le metemos mucha emoción a las decisiones que tomamos. A las decisiones de contratación, de despido, a las de inversión, a cuándo y cómo meterse, a cuándo tratas con un cliente, a cómo estableces una estrategia de venta. El problema no es que la emoción sea mala, que no lo es. Y de hecho la venta por emoción ya hemos hablado muchas veces que es buenísima. El problema es cuando la emoción sustituye al análisis en vez de complementarlo. Porque una empresa que se gestiona solo con emoción llega un momento en que se rompe y se deshace. Claro, esto tenemos que entender muy bien que en efecto somos humanos, eso es lo que nos va a diferenciar de las máquinas, pero los sentimientos en el momento en el que nos afectan a la hora de tomar decisiones, entonces generan un problema que puede afectar a todos nuestros entornos. Y vamos un poquito a hablar hoy precisamente de eso. Lo que nos lleva a mantener relaciones, hábitos, decisiones que no aguantarían ni 5 minutos si los miráramos con frialdad. No sé si me he entendido, no sé si me he explicado bien. O sea, al final, si tú te vas a guiar por tus emociones y no mides o no miras cuáles son las repercusiones que eso puede tener, pues te puede llevar a tener un problema muy grande. Sobre todo, simplemente te puede llevar a tener una mala decisión, ¿no? Entonces, el antídoto no es quitar las emociones, ¿vale? Y eso no lo diré nunca, ni lo diremos nunca. El antídoto es aprender a hablar también en números. Porque los números no tienen sentimientos. Entonces, trabajas una realidad que suele ser la más importante, evaluando exactamente aquello que necesitas. A mí me da un poco de rabia porque muchas veces la gente dice, es que yo soy de letras, o es que tú eres el de números, o es que tú calculas más rápido. Los números no engañan, la gente sí. Como el algodón. Efectivamente. Entonces, al final esto se ve mucho en los entornos empresariales, en las partes, en las empresas, en el área de contabilidad, por ejemplo. Los números no engañan. Si los números están descuadrados, hay que buscar dónde está el problema. Y yo creo que si eso lo aplicamos en las relaciones también personales, también tenemos que ir viendo dónde está ese problema, pese a que estemos lidiando con personas y no con números. De hecho, volviendo al tema del empresario que me cambió la forma de ver los negocios, hay una cosa que hablábamos Silvia y yo hace unos días y es justamente, o sea, yo entiendo que un poco de susto, voy a hacerlo otra vez bien, yo entiendo que da un poco de susto hablar de números con algo tan complicado como son las relaciones humanas. Pero yo creo que en el tema de la empresa es muy importante porque, como hablábamos el otro día, tú decías, tengo unos compañeros dentro de la oficina que dicen que justo en el área de dirección, ellos no son capaces de aportar, como que ellos eran un coste para la empresa, ¿no? Más o menos. Más o menos, que eran un coste para la empresa. Entonces, creo que es importante hablar de este tema justamente porque no es cuestión de que tú midas tu valor por el dinero que entra de ti en la empresa, sino que tú midas o que se mida lo que se aporta en la empresa como empleado o incluso como empresario o en puesto de dirección, que se mida en eficiencia, en qué procesos tú eres mejor, en cómo le ahorras tiempo a ciertas formas de trabajar. Entonces, no es solamente yo vendo y entonces le hago traer dinero a la empresa y entonces tengo que traer el doble de lo que cuesto. No, es que al final esto va de
medir no solamente lo que traes y lo que aportas, sino medir también lo que ahorras, lo que haces de eficiencia, el buen ambiente que traes, cómo tu equipo funciona mejor porque estés tú. Entonces, justamente es eso, ¿no? Que no es cuestión de medirlo por el dinero que yo traigo. Claro, hay que entender que las empresas tienen distintos departamentos. Una mediana empresa, por ejemplo, pequeña, grande, mediana, principalmente me voy a centrar en una mediana. Si tú tienes distintos departamentos, el equipo de comercial o el departamento comercial es el que va a traerte el dinero, con lo cual para ellos es muchísimo más fácil trabajar con un salario base e ir a objetivos porque van a estar buscando clientes que te vayan a traer dinero. En equipos que son de operaciones, de administración, de contabilidad, de equipos que gestionan, es un poquito más difícil de medir, porque al final tú no estás impactando directamente en el dinero que entra, sino en cómo se gestiona el dinero que alguien ha hecho que tengamos en la empresa. ¿Esto qué significa? Que si yo dentro de un departamento de contabilidad, administración, operaciones soy capaz de reducir los costes, ya estoy haciendo que la empresa gane dinero. Eso es lo que estábamos hablando el otro día. Entonces, al final, si nuestra forma de gestionar nuestro trabajo es una forma de trabajar eficiente, es una forma de trabajar crítica mentalmente, en la que si tú ves un proceso que es recurrente y que está continuamente ocurriendo lo mismo, ostras, vamos a automatizarlo, vamos a buscar formas de agilizar en ese trabajo para dejar lugar a la parte más importante, que al final es la de pensar y la de gestionar y la de hacer que las cosas ocurran. Entonces, hay que entender dentro de los distintos departamentos cómo influye el tipo de trabajo en el coste que se ingresa, el coste que se reduce y la manera en la que se gestiona de forma eficiente. Porque además, si no haces eso, en el momento en que un tío se te pone de baja, te acaba de hacer un agujero gordísimo. Entonces, yo entiendo que las empresas grandes se nota un poco menos porque muchas van a volumen o porque trabajan con unos presupuestos que tienen cierto margen o el margen con el que trabajan pues se permite luego tener pérdidas en otras áreas. Pero claro, o sea, en el momento en que ocurre ahora, ¿no? Que a veces hablas con algunos empresarios y dicen, no, es que tengo a 3 personas de baja y 2 de baja por maternidad o paternidad y tengo otros 2, y entonces eso en el suma y sigue se tiene muy presente y eso genera ciertos agujeros en la empresa que si no lo has medido en su momento te acaba de hacer un agujero gordísimo. Y justamente enlazándolo con este tema, sobre todo con el de cuánto valor aporto yo como, por ejemplo, empleado dentro de una empresa, creo que es importante también hablarlo a la hora de, por ejemplo, pedir un aumento de sueldo, ¿vale? Que al final... Es que hay que tener muchísimo cuidado. Es decir, perdón que te interrumpa. Sí, no. A la hora de pedir un aumento de sueldo, tú tienes que saber cuál es tu valor dentro de la empresa, tienes que saber qué es lo que aportas y cuán valioso es el trabajo que estás realizando. Tú puedes ser maravilloso haciendo un trabajo que genera poco o que aporta poco a la empresa. Entonces, yo creo que al final tenemos que posicionarnos, sobre todo si vamos a solicitar un aumento, no solamente porque llevamos X años o porque hago mi trabajo muy bien, es porque hago más de lo que se pide en mi trabajo, porque estoy dispuesto a asumir más responsabilidades y porque estoy dispuesto a crecer y a apoyar y a generar buen ambiente y otra serie de cosas de las que hablábamos antes que tienen que ver con la cultura de la empresa, con los valores, etc. Pero no por el hecho de llevar más tiempo en la empresa voy a cobrar más o por hacer mi trabajo, porque eso es lo que tengo que hacer, es de aquí, es de la a la Z, ese es mi trabajo. No, o sea, da más, aporta más, muestra tu valía y entonces ve a pedir un aumento con ese conocimiento de causa y diciendo estoy aquí por y para la empresa, tenéis mi engagement, que también es muy importante tener ese compromiso hacia la empresa, que hoy en día mucha gente, hay muchas rotaciones, y saber que lo que aporto aporta valor verdadero, valor real en la empresa. Pero tienes que saber eso. O sea, ese autoconocimiento es importante tenerlo, sobre todo porque tienes que saber con qué cartas juega tu mano. ¿Vale? Pero yo creo que la conversación inteligente que se tiene que tener es un poco diferente a lo que estás planteando. Un poquito diferente. ¿Vale? Y eso también lo digo, sobre todo para los empresarios que me estéis escuchando, sobre cómo también gestionar que venga una persona a pedirte un aumento de sueldo. Yo, desde mi consejo, nunca iría a un superior o lo que va a decir, oye, quiero ganar más. Sobre todo porque cuando tú miras tus números, es muy probable
que si estás ganando mucho menos de lo que tú consideras o que la empresa considera, pues es muy probable que lo que estés haciendo es irte, ¿no? Porque la empresa lo que no está haciendo es retener talento. En caso de que no sea ese caso, el procedimiento tendría que ser, oye, mira, yo quiero ganar tanto dinero, ¿qué necesito saber de esta empresa y qué responsabilidades tengo que tener para llegar a cobrar eso a lo que yo aspiro? O sea, sí. No es quiero ganar 500 euros más. Es para yo estar en este rango económico en el que la empresa yo le sirva y la empresa diga, vale, este tipo es una persona de valor, ¿en qué meollo tengo que estar? ¿Dónde me tengo que mover? ¿Qué cargo tengo que tener? ¿Cómo me tengo que formar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Con quién me tengo que juntar? ¿A quién tengo que conocer? ¿Qué necesita la empresa de mí en esos puestos? Claro, pero la pregunta es, ¿la empresa te tiene que dar a ti esa información o tú tienes que llegar a esa conclusión y buscar aportar ese valor? Porque yo creo que ahí hay que ser muy proactivos también. O sea, sí me parece bien el hablarlo, pero creo que tiene que nacer de la proactividad de una persona, no solo dime qué tengo que hacer, sino yo ya estoy haciendo esto, me estoy moviendo en todos estos círculos, quiero poner foco hacia un lugar, échame un cable para ver si voy bien. Tú ahí puedes dar facilidades, pero tú no eres director de recursos humanos. No, yo no. Con lo cual no puedes saber qué necesita la empresa para un puesto en el que tú no dominas. Es un puesto al que tú quieres llegar, pero tú no sabes qué hace ese puesto. Lo puedes intuir. Puedes saber cuáles son los sacrificios. O sea, dices, vale, esta persona es una persona que a lo mejor viaja mucho, pues puedes decir, oye, mira, estoy predispuesto a viajar. Tengo facilidades para gestionar equipos. Lo que pasa es que cuando tú pides un aumento ya tienes que estar dentro de la empresa, ya tienes que estar moviéndote, ya tienes que conocer. No vas a pedir un aumento si no conoces cómo funciona la empresa. ¿Sí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque sí, porque hay gente que en efecto cree que tiene que ganar más dinero porque tiene que ganar más dinero. Y lo que estamos planteando aquí es un cambio de mentalidad. O sea, tu mentalidad no es yo merezco ganar más dinero, es yo quiero traer a esta empresa más valor. Y la subida económica es un resultado. Vale. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para poder ganar más dinero? Es tu propuesta, ¿no? Depende, supongo, de la empresa, depende del puesto que tengas y del puesto al que quieras llegar. Bueno, claro, evidentemente, y con una empresa de 5 personas, pues evidentemente es mucho más complicado. Pero tú puedes decir, somos una empresa de 5 personas, yo que estoy como ejecutor, si esta empresa crece, yo quiero tener un rol de gestor. O sea, quiero ser el director de operaciones, quiero ser el director comercial, quiero ser el financiero. No quiero ser el administrativo, quiero ser el director financiero para que cuando venga un administrativo yo esté como responsable y esté por encima de esa persona. Pero tienes la formación adecuada, te estás formando claro, por que fuera tengo que saber. y estás Claro. generando y gestionando, o sea, tu propio, o sea, ahí entran muchas cosas. Por eso digo que tienes un cambio de mentalidad de que tú te... O sea, tienes un cambio de mentalidad, no es dame, sino ¿qué te tengo que dar yo para que tú me des? Correcto, ok. ¿Vale? Más o menos estamos hablando de lo mismo en realidad. O sea, al final es de dónde nace, de quién tiene que nacer esa necesidad, de quién tiene que nacer la propuesta. Y en realidad más o menos lo estamos diciendo. Por un lado tiene que salir de la propia persona que quiere pedir el aumento y quiere cambiar su situación, y por el otro lado tiene que salir también de la empresa que esté predispuesta o abierta a ofrecer algo si el trabajador llega a ese punto. O sea que tiene que ser un trabajo conjunto en realidad. Eso es. Pero al final, como estamos hablando, hay muchas cosas que son muy emocionales, ¿no? De que la persona dice, yo emocionalmente, pues quiero ganar más dinero. Claro, yo creo que me eso lo es merezco. muy peligroso. Es peligroso. Ese me lo merezco, o ese quiero ganar más dinero porque yo lo valgo, porque llevo aquí 5 años, es muy peligroso. Claro. O sea, ¿qué has aprendido en estos 5 años? ¿Cómo puedes ahorrarle costos a la empresa? ¿Cómo has mejorado tú en estos 5 años? Sigue siendo la persona que está esperando que le digan qué tiene que hacer y qué faena tiene que ejecutar para ponerse a trabajar. Entonces, en efecto, eres una persona que eres muy buena ejecutando y entonces tu rango de mejora y de crecimiento dentro de la empresa es pequeño, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay muchas cosas que lo que tienes que hacer es medirlos. Medirte tú a ti mismo para saber con qué cartas juegas y medir tu valor en la empresa para saber hasta dónde puedes llegar. Además, hoy en día está muy de moda el tema KPIs. O sea, hay que identificar cuáles son nuestras key... ¿Cómo se dice en castellano los KPIs?
nuestros Indicadores de más, medición, sí, exacto, sí. nuestros indicadores de medición más importantes que tenemos y de aquí, de donde estoy a donde quiero llegar, en qué porcentaje estoy ahora mismo, cuál es mi rango. ¿Quiero escalar de rango? ¿Qué tengo que hacer? Me parece muy interesante, pero ahí tendríamos que estar midiendo y los números son los que nos van a medir y nos van a dar esos números, más allá de lo que nosotros podamos sentirnos que nos merecemos o que no, lo que podamos trabajarnos. Yo querría hacerte una pregunta, Álvaro, y es que desde tu experiencia trabajando con empresarios y con directivos, sobre todo, ¿cuál es la decisión más cara que has visto tomar en base a la emoción, sabiendo que los números estaban diciendo otra cosa? O sea, el coste más bizarro que te hayas encontrado. No quiero hablar de coste, quiero hablar de situación, porque es muy genérica. La decisión más cara que se toman en las empresas, o sea, que se toman o no se toman en las empresas a nivel emocional, porque aunque los números digan otra cosa, es el despido. O sea, no se despide a la gente pues porque hay una familia detrás o porque la empresa es pequeña y entonces cuesta mucho tomar esa decisión. Lo que tiendes a hacer es reubicar a esa persona o no sé, o dices, bueno, no me dan los números, pero siempre está la pregunta esa de ¿qué hago? ¿La despido? Y muchas veces la respuesta es que sí. Sobre todo porque despedir a una persona manda un mensaje muy chulo. O sea, cuando tú en tu empresa eres capaz de despedir a alguien, o sea, la premisa es que tu empresa funciona como funciona el eslabón más débil de la misma. Entonces, si tú lo que haces es permitir en tu empresa que una persona llegue tarde, no cumpla objetivos, no esté en sincronía con el resto del equipo, que tú mandes unas tareas, unos mínimos y entonces no se cumplan, ese tipo de cosas, y no hay ninguna repercusión, lo que le dices al resto de la empresa es que no hay ninguna repercusión. Y entonces te sale mal despedir a una persona y el mensaje que envías es que se puede fallar reiteradamente o que puede ser el eslabón más débil de la cadena sin que tenga repercusiones. Entonces tú despides a la persona y el resto del equipo sabe que si están ahí es porque su trabajo vale, que evidentemente los errores severos o no cumplir con lo que necesita la empresa tiene una repercusión muy clara y es que se busca otra persona y entonces nadie se puede tomar libertades porque saben cuál es el resultado. A ver, yo he de decir, voy a contar una anécdota, voy a intentar que sea breve, pero hoy estoy guerrera, ¿vale? Hace un par de años, en un evento corporativo, una persona que tenía un cargo mucho más elevado que el mío, estábamos ahí tomando algo, tal, no sé qué, y me dice, oye, ¿tú qué conoces al equipo de tal? ¿Crees que deberíamos despedir a esta persona y a esta otra? Y claro, lo primero que le dije fue, yo no soy la persona a la que tienes que preguntarle eso. Y lo otro que le dije fue, no todas las personas en todos los equipos tienen que ser la persona que lleva la voz cantante. Necesitamos tener gestores y necesitamos tener ejecutores. Y hay gente que a lo mejor no entiende del todo lo que está haciendo en su trabajo, pero hace A, B y C lo que le van diciendo. Entonces, hay en algunos casos, o por ejemplo gente que se encarga de recoger facturas y picar facturas, aunque hoy en día con la IA cada vez tenemos ese trabajo, está cada vez más automatizado, pero claro, todavía sigues recibiendo facturas de proveedor que te llegan en papel en algunos casos y que tú tienes que picarlas. Creo que tiene que haber de todo en los equipos, no podemos esperar que todo nuestro equipo tenga el mismo perfil, porque además creo que no sería algo positivo, creo que está bien que hayan perfiles diferentes y creo que tenemos que tener claro eso también a la hora de establecer esos despidos. Si es una empresa pequeña, creo que hay que ir con mucho más cuidado, porque en una empresa pequeña, si tienes a la gente justa, necesitas que esa gente ejecute el trabajo lo más óptimo posible. Y si tienes a alguien que va un poco perdido, o lo entrenas y le dedicas tiempo a formación, que a mí me parece excepcional y necesario, completamente necesario, o si ya le has dedicado tiempo, le has formado, le has explicado y esa persona no ha dado resultados, entonces sí me parece correcto que se lleve a cabo ese despido. Pero por eso te digo que vengo un poco guerrera porque es para cogerlo con pinzas. Yo creo que
le dedicaremos otro podcast al tema, por ejemplo, del liderazgo, Vale. ¿vale? Sobre todo porque ese tipo de temas creo que tienen que ir más o menos de esa mano. Hay una matriz que a mí me gusta mucho, que es la de cuán gilipollas es y cómo de efectivo es, ¿vale? Y entonces en esa matriz, evidentemente, si es muy gilipollas y poco efectivo, lo tienes que despedir. Si es poco gilipollas, o sea, si es una buena persona y tiene ganas, pero es poco eficiente, en efecto lo puedes entrenar, ¿vale? Si es muy gilipollas y muy eficiente, os lo tenéis que cargar porque te está haciendo un problema en la empresa. Y lo siento, si eres el gilipollas y eres el eficiente, háztelo mirar. Y evidentemente todos queremos al que no es nada gilipollas y es súper eficiente. O sea, ese es un 10 de 10. Entonces, no es cuestión de que lo mires con cuidado, es que evidentemente hay sistemas para que tú puedas decidir si la persona te la quieres quedar o no. Voy a enganchar esto y me lo voy a llevar, voy a llevarme este tema a las relaciones personales que tenemos sobre todo con nuestros entornos. Yo hace ya algún tiempo que me comentaron una idea que creo que va relacionada con esto, y es que me dijeron, es que claro, hay amigos o hay amigas, me lo dijeron en el entorno femenino, hay amigas que son como rosas, hay algunas que son como un cactus, otras son distintos tipos de flores, ¿no? Y entonces no puedes tratar a una rosa que necesita muchos cuidados para crecer y es una persona que a lo mejor necesita que estés ahí permanentemente hablándole y cuidándola, que a una persona cactus que son esas personas que te encuentras, aunque haga, no sé, me da igual, 2, 3, 20 años que no has visto y de repente dices, es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿vale? O sea, gente a la que no es necesario que riegues tan a menudo, pero el cariño está ahí y luego de repente tienes una temporada que te ves mucho y que luego ya dejas, que no necesitan tantos cuidados. Entonces, hablando un poco de cómo la gente en los equipos tiene que ser también heterogénea y cómo en esas relaciones yo creo que no le puedes pedir lo mismo a una rosa que a un cactus. Es decir, tú tienes que entender, o ese es mi punto de vista, tienes que entender qué tipo de amigos tienes o qué tipo de personalidad tiene esa persona con la que tú trabajas, con la que tú convives, con la que tú estás yéndote de fiesta y mantienes una relación de amistad, qué tipo de persona es y decidir si aceptas ese tipo de persona en tu vida y ese tipo de personalidad. Porque al final, si tú pretendes que una persona que es un cactus y que con cualquier cosa está feliz y va un poco a su bola, esté pendiente de ti, llamándote al móvil y preocupándose, pues es probable que esa persona no te lo vaya a dar. Tendrás que buscarte otra persona que te vaya a dar eso, porque es muy difícil cambiar a la gente en su propia forma de ser. O sea, lo que tú estás planteando al final es que tenemos que medir a la gente de nuestro entorno para poder ubicarla y poder exigir a cada una aquello que nos puede aportar. Y No que sé tú si hagas, la palabra es exigir. y que tú hagas. Pero sí Si que estamos hablando de medir, sí que podemos hablar de exigir. creo que es importante entender el tipo de personalidad, medir cómo es esa persona o medir cuáles son las características, podríamos medirlo, por supuesto, de ese tipo de personalidad y no pedirle a una persona que te va a dar unas cosas algo que sabes que no está dentro de su forma de ser. Claro, y al final es que tú midas qué valor te aporta esa persona, aunque sea de forma subjetiva. O sea, lo que estamos planteando aquí es que evidentemente las relaciones personales se pueden medir también, aunque sea de forma subjetiva, y que tú puedas, según lo que necesites en ese momento, acercarte a unas u a otras, porque es lo que te da o de lo que te puede enriquecer en ese instante. Hay veces que a lo mejor puede estar muy bien y entonces no te vas a... Entonces te puedes arrimar a un cactus o que tengas una buena relación y hay veces que puedes estar pasando un mal momento y entonces evidentemente ese cactus a lo mejor no es capaz de darte lo que tú dices, aquello que necesitas, porque a lo mejor son relaciones que son gente que busca cuidar más la relación o que tú estés en modo cactus o que tú estés en modo rosa. Lo que yo creo es que la gente comete el error de pedirle a una persona cuyo carácter es un poco despistado o más dejado o un cactus, que hemos dicho que necesita poco cuidado, pedirle cosas que esa persona no te va a dar. Y creo que mucha gente se frustra en las relaciones personales, sobre todo hoy en día que tenemos las redes sociales, tenemos el móvil, tienes a todo el mundo ahí enganchado todo el día al teléfono y te frustras si esa otra persona a lo mejor no te da lo que tú estás
buscando? ¿Cómo gestionas? Porque al final son las expectativas. Claro. O sea, a ver, yo sé que esto va a sonar muy transaccional, ¿vale? De intercambiar, ¿no? Pero al final es lo que yo creo que es lo que tú estás diciendo. Yo, no es cuestión de que yo ponga una mala expectativa dentro de una persona cercana a mí, porque eso es algo que no debo de hacer. Y en algún momento, si son cosas que hago, pues me explotan en la cara. Bueno, al final lo que tenemos que estar hablando es justamente de que mide la relación que tienes con una persona, evalúa qué es lo que te aporta según lo que necesitas y decide si esa persona se queda en tu vida o no. Entonces, yo creo que lo dicho, ¿no? No es cuestión de que las relaciones sean transaccionales, sino que al final medir una relación, o al menos, digamos que no medirla, no hace una relación más pura. ¿Y cuáles son los parámetros en los que se miden? Totalmente subjetivos. Totalmente subjetivos. O sea, ¿qué necesito yo? ¿Vale? Esto es algo que yo lo hablo, por ejemplo, mucho con Silvia, ¿no? Al final, ¿cuáles son los valores que tú más agradeces de la persona que está en tu entorno? Y entonces, pues haces tu sistema de valores, aunque sea de forma subjetiva. Lo que no puede ser es que yo decida que porque un amigo quiera que sea mi amigo, tiene que hacer lo que yo necesito porque es mi amigo, porque a lo mejor no es competente en ese área. Pero eso sí que lo espera muchas veces la gente de la pareja. O sea, tú al final cuando Bueno. cuando conoces a una persona y esa persona te encanta, pero luego esas cosas de las que te estás enamorando son las cosas que más te chirrían y luego quieres cambiar a esa pareja, ahí hay que hacer un trabajo muy grande de autoconocimiento y de también saber y entender cómo funciona la persona que tienes enfrente y de medir qué es lo importante para esa persona con la que estás, qué es lo importante para ti y ver dónde se negocia. Totalmente. De hecho, en la pareja se ve muchísimo, sobre todo porque me voy a meter en un jardín. Actualmente, que tenemos una visión de la vida que creo que es un poco más egocentrista, ¿no? O sea, gira un poco en que yo me sienta bien y si no, hay cosas que son fácilmente intercambiables, ¿no? Yo dejo esto porque no me terminan de enriquecer. Creo que hay una falsa creencia dentro de las relaciones de pareja que es que tu pareja puede llenarte al 100% lo que tú necesitas. Y entonces tú puedes tener una pareja que sea súper divertida y que le cueste a lo mejor meterse en conversaciones complicadas o que tienda a evadir el conflicto, y entonces en aquellos momentos donde tú necesitas desahogarte y contarle tus problemas y dedicarte una hora a hablar de los problemas de tu trabajo, pues probablemente tu pareja no es la persona indicada. O si es una persona que está muy enfocada a solucionar problemas, pues entonces tú le dices, no, cariño, yo lo que quiero es que me escuches. Y esa persona lo puede intentar, pero no está dentro de su naturaleza. O sea, en el entorno hay otras personas que sí que están acostumbradas a escuchar problemas sin tener que solucionarlos. Entonces a lo mejor dices, pues mira, en vez de hablarlo contigo, lo hablo con mi amiga María, que me va a escuchar infinitamente mejor. Y si se me rompe la tubería, no te preocupes, que el primero que voy a hablar es contigo. ¿Vale? Pero tendemos justamente a generar de forma holística que tu pareja digas, no, esta persona va a ser mi 100%. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Dime. Precisamente con lo del 100%, al tema de la media naranja y la gente que sigue buscando su media naranja. O sea, hola, no necesitas buscar una media naranja, tú eres una naranja entera, punto, que decide estar con otras naranjas en un naranjero, en un naranjo. Ostras, tú. Pero mucho cuidado, ¿eh? O sea, compartir la vida con otra persona está estupendo, pero tú te tienes que completar a ti misma o a ti mismo. O sea, dejemos de buscar las medias naranjas. Tú das en una relación el 100% y la otra persona da el 100%. Eso Y sí, ambos correcto. juntos hacéis un 100%. Eso Y es. no hace falta ir buscando la otra media naranja. Es muy importante trabajarnos nosotros, ser capaces también de entendernos a nosotros mismos y de establecer cuáles son nuestras necesidades. Nuestra pareja no nos va a leer la mente en la vida por mucho que lo intentemos. Pero hay mucha gente que sigue pensando que no, porque ha hecho esto, o estoy esperando a que me regale. Ojo, cuidado. Si tú quieres algo, díselo. Si necesitas algo, verbalízalo. Comunicación al poder. Yo creo que esto lo
lo cerraríamos un poco, ¿no? Con la frase esta que utilizamos mucho, que es que amar es una decisión, no es una emoción, ¿no? O sea, cuando lo que tocaba de decir, cuando estamos buscando nuestra media naranja, no esperamos que haya una persona enfrente que nos complemente, con lo cual la relación tiene que ser perfecta porque está totalmente complementada. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, al final luego discutes, tienes encontronazos, diferencias de opiniones, y entonces al final aún así es levantarte todos los días pensando, a esta persona la tengo que amar a pesar de todo. Y de hecho eso Silvia y yo lo hablamos mucho. A mí hay una frase que utilizamos en nuestra relación y que yo le digo de vez en cuando, y es que si nuestra relación es un león y el divorcio no está encima de la mesa nunca, entonces solo te queda matarte con el león o hablar con él. Entonces... Pensaba que ibas a decir la frase de estoy enfadado contigo, pero aún así te quiero. Es eso también. Me parecía un poquito más. No, pero es eso. Si no nos vamos a divorciar. O sea, si todos los días nos levantamos con la mentalidad de que esta persona va a ser para toda la vida y punto y pelota, pues entonces lo que toca es trabajar y meterle ganas. Ya está, punto y pelota. Y ya, esa es. Esa es. Lo que pasa es que hoy en día también es cierto que la sociedad de hoy en día, que se llama la sociedad líquida, es muy cambiante, tenemos más facilidad de soltar cosas y yo creo que lo difícil es decir, no, es el momento de trabajar, de comunicarse, de asentar bien las bases de esa relación para poder avanzar y construir juntos. En cuanto a las relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros amigos pasa exactamente igual, y también lo mismo con las relaciones con nuestros niños. Las relaciones con nuestros niños no podemos esperar que los niños no sean niños. O sea, un niño, si lo metes en una tienda de muebles, lo más probable es que se suba a un sofá o se ponga a jugar alrededor de lo que tiene. Entonces tenemos que medir, que hoy vamos de medir, tenemos que medir también eso que estamos haciendo. Si le estamos dedicando el tiempo suficiente y estamos entendiendo que es un niño y tiene que jugar, con lo cual, ¿dónde me lo voy a llevar? Al parque. Ya encontraré otro día, otro momento para ir a la tienda de muebles. O negociaré con el niño que primero vamos al parque y luego a la tienda de muebles o viceversa. Pero parte de la gestión que tenemos que hacer es no esperar de una persona algo que no sea lo que debemos. O si me lo llevo a la tienda de muebles, no voy a esperar que tenga comportamiento de adulto. Puedo lidiar con su comportamiento de niño y puedo contenerlo dentro de unos límites, pero no le puedo pedir a un niño que no sea un niño. Y justamente con el niño, creo que ya podemos enlazar con la última parte, que justamente de este tema, que es de la crianza, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora, cuando hablamos de los niños, ya no tiene, o sea, se va a tomar por saco. ¿Vale? O sea, los niños es una excepción. Los niños es la única inversión que nosotros hacemos sin esperar un retorno. O sea, nuestro retorno es que nuestro hijo sea mejor de lo que somos nosotros. Porque demuestra que lo estamos haciendo bien. Entonces, o sea, no es que sea un error de cálculo, es que es lo que tiene que ser. O sea, las relaciones de las que tenemos nosotros en nuestra vida deberían de ser puramente verticales. O sea, nuestros padres nos proveen a nosotros y nosotros proveemos a nuestros hijos y así sucesivamente. Y cuando no ocurre, o sea, cuando justamente, porque eso en mi entorno, nuestro entorno también, a veces también pasa, tenemos a padres ausentes o gente que tiene, pues yo qué sé, lo típico, ¿no? De tener los padres en la cárcel o que tienes que cuidar, o sea, que muy temprano han tenido que cuidar de la madre porque hay algún divorcio. No sé cuán típico es lo de los padres en la cárcel. Bueno, pero a veces pasa, ¿no? Sí, pero entonces, sobre todo eso, gente que se está ocupando, o sea, que el hijo está haciendo el papel del padre y está invirtiendo ese papel. O la hija el papel de la madre, me refiero, que ya está. Entonces simplemente es que se está rompiendo esa línea vertical de cuidado y eso al final, a futuro, tiene repercusiones en los niños y ya está, es lo que hay. Entonces, creo que eso también, o sea, la forma de solucionarlo, eso tú lo dices, lo decimos mucho en casa, que es la frase de ir en contra de tu propia comodidad. Correcto. Con los niños, al final, lo que tenemos que hacer es ir en contra de nuestra propia comodidad. Uy. Con los niños vamos en contra de nuestra comodidad. ¿Eso qué significa? Que si a mí me apetece estar tumbada en el sofá mirando el móvil o mirando alguna serie, lo que voy a hacer es dedicarle tiempo a mi hija. ¿Por qué?
porque es el momento de conectar con ella, de jugar en el suelo, de hacer unos puzzles, de dedicarle tiempo, pero va en contra de lo que a mí me apetece. Si yo estoy muy cansada, igualmente soy monitora de tiempo libre ninja por las tardes. Entonces, si ahora llegan las vacaciones de verano, por ejemplo, yo me propongo hacer todos los días una manualidad con la chiquilla, ir todos los días a la playa o a la piscina y hacer una serie de actividades que no solo me vayan a conectar con ella, sino que vayan a aportarle ese valor de estar con ella contra mi comodidad. Porque vamos, si a mí me preguntas, lo único que quiero hacer es Está estar descansada, tumbada en en la playa. correcto. Entonces, creo que con los niños nosotros damos y debemos dar contra nuestra propia comodidad. Uy, para decir comunidad. Eso es. Entonces, eso al final es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que hay que dedicarle tiempo. O sea, tú le dedicas un tiempo que no va a volver sabiendo que no va a volver. Pero porque en la infancia tenemos que ser ese apoyo. Los niños tienen que ser niños y nosotros hemos tomado la decisión de ser padres por una razón. Y esa razón es criar a hijos que, como bien decía Álvaro, sean mejores que nosotros mismos. Y por ello vamos a darle la educación que mejor creamos que sea para ese niño, que van a ser diferentes porque todos nosotros somos diferentes, pero vamos a darle lo que consideremos que es lo mejor para ellos. O sea, qué herramientas son mejores, qué educación es mejor, o sea, y luego también es lo dicho, ¿no? Que hay que estar preparados para no pasar esa pelota antes de tiempo y que el niño siga siendo el niño y que no sea adulto demasiado temprano. Porque evidentemente luego hay niños que, como he dicho antes, tienen que ser adultos muy temprano y el coste se paga caro. Luego tienes a gente adulta con problemas de apego, que tienen heridas emocionales contra sus padres que cuesta de lidiar, o problemas de pareja porque pasa, o sea, algo que no has resuelto antes tampoco se resuelve ahora. Luego como padres nos hacemos abuelos y siendo abuelos a veces te conviertes en una carga y entonces todo lo que hayas sembrado en tus hijos de alguna manera tiene que volver bien o va a volver mal, ¿no? O sea, hay cosas ahí. Yo creo que cuando nosotros educamos a nuestros hijos y le damos una serie de valores, si tú has estado durante la etapa más importante de su vida, que es su niñez, si tú has estado ahí, si tú has sido capaz de acompañar a ese niño o a esa niña, de darle un buen apego y de ir paso a paso con él o con ella para darle esa evolución, al final eso se va a devolver habitualmente en un adulto con valores fuertes, un adulto que va a estar ahí también para ti, porque cuando tú eras un niño, ese adulto ha estado. Lo que vemos muchas veces en nuestro entorno también tenemos es padres que han estado completamente ausentes porque eran los que estaban trabajando todo el día o no generaban ese vínculo con los hijos, que luego cuando ese padre se hace mayor, los niños que ya son adultos pasan completamente, porque si tú no has estado ahí cuando yo te necesitaba, perdona, no me pidas ahora, no le pidas peras al olmo, como estábamos diciendo antes. No puedes pedirme algo que tú mismo no has sido capaz de hacer. Y creo que eso es muy importante que se trabaje, no solo ahora contra nuestra comodidad, los que tenemos niños pequeños, de ese acompañamiento y de ese estar, sino luego también el ser consciente que si tú no haces eso, es muy probable que cuando seas mayor pues te vayas a encontrar mucho más solo, porque probablemente ahora mismo esos niños se están sintiendo solos, esos niños que pues el padre está con el móvil todo el día, no estamos hablando de que se utilice el móvil para el trabajo, el móvil para comunicarse, no, estamos hablando de terminar de trabajar y sentarse en el sofá a ver la tele o sentarse en el sofá y estar con los móviles. Hay que prestarle mucha atención a esos niños, porque al final se va a devolver en lo mismo, en que sean adultos que no tengan ese apego. O en una adolescencia más complicada normal, o que vuelvan antes de tiempo, que haya... Hay cosas muy complicadas ahí, que yo creo que en algún momento se lo dedicaremos porque esto da para otro podcast entero. Sí, y sobre todo cuando hablemos también de la comunicación. Claro. Pero ya que como estamos en el tema de medir, yo creo que una de las cosas que más nos cuesta y que como padres también nos cuesta ver a futuro, sobre todo también es cómo prepararnos a nosotros como padres y medirlo correctamente para no ser una carga en el futuro. O sea, ya sea a nivel de salud, ¿vale? O sea, yo a ver, voy a intentar explicarlo correctamente, ¿no? Pero hay muchas veces que la típica pregunta de ¿tú harías lo que fuera por tus hijos?
menos mantenerte sano. ¿Vale? Siempre es, no, yo por mis hijos mato. Pero a lo mejor te estás matando tú a ti mismo, ¿no? Entonces entra también temas, pues, el tabaco o temas de sobrepeso, cosas así que al final muchas veces afectan eso, y lo que estás haciendo también es poner una carga que, aunque no lo sepas ahora y tu hijo todavía no lo sepa, está poniendo una carga a futuro, ¿no? O incluso también económico, ¿no? La parte de bueno, o sea, todos trabajamos, pero es complicado meter el foco a qué va a pasar dentro de 50 años. 20 años, no 50. te hace falta irte a 50. No, cuando yo sea una persona jubilada y que dentro de 50, que tendré 85, que a lo mejor tengo que... O sea, que a lo mejor ya no me puedo valer por mí mismo. ¿Cómo evito ser una carga para mis hijos? Porque tendrá que seguir siendo vertical. O sea, yo puedo permitir que, evidentemente, nuestros hijos cuiden de nosotros, pero tengo que intentar evitar ser una carga económica. Pero ahí estamos hablando de hábitos. Estamos hablando de hábitos en la alimentación, de hábitos que no son saludables, como puede ser fumar o beber. Si tú al final esto lo estás trayendo a la normalidad de tu casa, mientras los niños además son pequeños, y lo estás perpetuando a lo largo de tu vida, eso te va a pasar factura en algún momento. Entonces sí que creo que es muy importante preocuparse del yo de ahora, pensando también en que lo más importante es que estemos sanos, que cuidemos también, pues eso, la salud, el dinero, para que cuando seamos mayores no supongamos una carga por no haber hecho en el momento en el que teníamos todo a nuestro alcance, en la treintena, en la cuarentena, lo que tendríamos que haber hecho, que es ser un ejemplo de hábitos y de constancia que te permita luego, pues eso, jubilarte y dedicarte a viajar todo el día, que ese es mi sueño, como mi padre, sí. Entonces, sí que es cierto, para ir cerrando ya, lo que me gustaría decir simplemente es que aprendáis a hablar en números cuando haga falta, no para quitar la emoción a las cosas, sino para que aprendáis a cuidarlas y protegerlas mejor, las cosas que os importan. Y sí que quiero cerrar haciendo 3 preguntas para que, bueno, te las llevas tú y que se las lleven los demás, para que se la lleven a casa. La primera es, en tu trabajo y en tu empresa, si sabes lo que tú muy bien has dicho, si sabes cuánto generas y cuánto valor aportas, o cuánto eres capaz de ahorrar, o cómo deficiente eres, y si no lo sabéis, es vuestra tarea de esta semana. La segunda es que penséis en vuestras relaciones personales y que sepáis si son rosas o cactus, si los tenéis bien medidos, y si le estás pidiendo a tu media naranja que sea una media y que no sea su propia naranja completa, y que trabajéis en vuestra pareja, evidentemente. Y la tercera es que si tienes hijos, si estás construyendo tu vida para que ellos no tengan que cargar con ella cuando seas mayor. Y ya está. Pues fenomenal. Voy a cerrar yo, ¿no? ¿Cómo se cierra esto? A ver. No sé cerrarlo. ¿Cierras el episodio? Pues nada, solamente deciros que nos vemos en el próximo episodio y que si algo de lo que os hemos contado os ha dolido, es que lo estamos haciendo bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.